Paz de Cristo, bienvenidos a la clase de consejería. Vamos a ver la lección 7 que se titula Enfermedades emocionales. Amén. Vamos a empezar con una oración. Le voy a pedir a la hermana Vero que nos dirija en una oración. Amén, hermano. Amantísimo Cristo, creador del cielo y de la tierra, delante de su presencia estamos, Señor, nuevamente, Padre Santo, para poder, Señor, entender su mensaje, Señor. Úsanos, Padre Santo, como vasos útiles para tu honra y tu gloria, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Amén. 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 Como les dije, vamos a ver las enfermedades emocionales. Aquí tienen como base bíblica Oseas 9:7. Dicen, han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución y que lo sepa Israel. El profeta es necio, el hombre inspirado está loco a causa de la grandeza de tu pecado y de tu gran hostilidad. Vemos aquí en la introducción que el mundo está lleno de personas con enfermedades mentales, ¿verdad? Dicen que en México el 20 algo por ciento, ¿verdad? Sufre de enfermedades emocionales, ya sea como la depresión. Y es algo que vamos a ver también. La palabra de Dios presenta algunas cosas, casos de personas con enfermedades mentales o emocionales. Ahora, por leyendo la lectura bíblica, leyendo la Biblia, podemos notar estados emocionales, ¿verdad? Subidas y bajadas en los estados emocionales de Pedro, David, ¿verdad? Hay varias personas dentro de la Biblia que tienen obviamente estados emocionales altos y bajos. Entonces vemos ese sub y baja, ¿verdad? Con tan solo leyendo las cosas que ellos expresan, las cosas que ellos mencionan, podemos ver esos estados emocionales. Hoy no vamos a leer obviamente todos los pasajes bíblicos porque nos pide la lección que leamos capítulos, ¿verdad? Enteros. Entonces no tenemos lo suficiente tiempo en la clase para leerlos. Pero para los que no tienen todavía sus libros, les voy a mandar una fotografía en el grupo del libro para que ustedes puedan en sus casas estudiar esos versículos bíblicos y capítulos bíblicos con cuidado. ¿Ven? Vemos que esta lección tiene como objetivo estudiar algunos personajes bíblicos con diversas patologías emocionales. Vemos aquí las emociones de nuestros órganos. Ahora, aquí escribí una pregunta en el pintarrón que dice, ¿nuestras emociones pueden afectar nuestra salud? Marlene. Amen. Amén. It does. Sí, luego damages. Sí puede afectar, afectar. lastimar, afectar. Ajá. Amén. Puede afectar, amén, nuestra salud. Si ustedes están de acuerdo, Yasmín, hermana Vero, o tienen una... Sí, se les afecta, Rolando. Amén. Se afecta a nuestros órganos, nuestro cuerpo. Amén. Amén. Sí se afecta. Entonces podemos compararlo como en un estado depresivo, ¿verdad? Si la persona se pone en depresión, ¿qué son algunos factores que le puede faltar en su salud o en su vida cotidiana que no tuviera si no estuviera depresivo, que pueda afectar a largo plazo su salud? Es falta de interés que afecta la actividad. Y como afecta la actividad, pues, puede ser anemia o cualquier otra cosa, dependiendo de que no quieren comer o, hacer ejercicio, cualquier actividad física o social, porque necesita uno ser social, Dios nos creó seres humanos sociales, y eso afecta más a la depresión y afecta más la emoción, causa diferentes enfermedades como diabetes, porque nada más como uno tiene que comer comida chatarra, eso afecta en gran manera.
Amén, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está depresiva, en depresión, probablemente pueda que no quiera comer, ¿verdad? O pueda que coma mucho. Entonces puede ser uno a la otra. Y cuando no come lo suficiente, se desnutre y eso afecta la salud. Y luego vemos que cuando come demasiado, ¿verdad? Desarrolla unas enfermedades, ya sea la diabetes o obesidad, que pueden también afectar la salud. Amén. Tengo un cliente, ¿verdad? Con la que yo visito, y pues ella sufre de obesidad, y pues parte es porque está en un estado de depresión. No tiene ánimo de salir, no tiene ánimo de pues tener interactuar con los demás, ¿verdad? Practicar sus habilidades interpersonales, y pues es algo que le afecta su salud y necesita que salir de ese estado emocional primero para poder ¿cómo les puedo decir? Mejorar su estado físico, ¿verdad? Algo que noté cuando estaba ahí con ella, bueno, voy con ella una vez al mes, es que siempre dice que está cansada, ¿verdad? Siempre, entonces la depresión también puede causar cansancio, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque no tiene ese estado de ánimo para hacer las cosas. La energía. ¿Ven? Entonces aquí vemos que sí puede afectar nuestras emociones, sí pueden afectar nuestra salud a largo plazo. Amén. Vemos aquí un gráfico, ¿verdad? De los órganos. Vemos cómo son las emociones positivas pueden afectar y las emociones negativas pueden desequilibrar los órganos, como el corazón. Intenso delegado. Vemos aquí. Intestino delgado. Intestino delgado. Vemos que las emociones positivas vemos como la tranquilidad, la paz, adaptable, divertido, con coraje, centro, confianza en sí mismo. Vemos las emociones negativas como la hiperactivo, ruidoso, superficial, erático. Vemos los desequilibrios, excesivamente volátil, sin centro, tenso, histérico e impulsivo. Y luego vemos los órganos de brazo o vaso, páncreas, estómago. Vemos que las emociones positivas vienen siendo compresivo, compasión, ayuda de forma incondicional, relajado, con centro. Y vemos las emociones negativas como cínico, celoso, necesita, a los demás con exceso, autocompasivo, impersensible, piensa demasiado. Y luego vemos los desequilibrios, sospechando, interfiriendo, autocomprensivo. Vemos pues los pulmones, vemos las emociones positivas como el ser positivo, práctico, centrado, feliz con alegría y vitalidad positivo. Vemos también acá emociones negativas, desinteresado, melancólico, sin autoconfianza,
deprimido, triste, muy crítico. Y también vemos que el desequilibrio viene siendo lo depresivo en extremo. Riñones, vejiga, órganos sexuales. Vemos emociones positivas como con coraje, Aventurero. aventurero, con confianza, sabe lo que quiere, no tiene miedo. Y vemos las emociones negativas como tímido, indeciso, defensivo, confuso, con miedo. Y vemos los desequilibrios, miedos y paranoico. Vemos aquí los órganos del hígado, vesícula, billar. Vemos paciente, creativo, ordenado, claro de ideas, flexible. Y vemos las emociones negativas como dominante, irritable, insensible, implacable, obstinado, con resentimiento y colérico. Y vemos colérico, perdón. Y vemos los desequilibrios, que es ira, violento y furia. Amén. Entonces, lo emocional puede afectar lo físico. Amén. Es lo que debemos de tratar de comprender y entender, que la salud de uno puede ser afectada por las emociones. Así como cuando vimos que alguien sufre un paro cardíaco, ¿verdad? Por causa de las emociones. No sea tanto de la vida saludable que ha vivido durante toda su vida, sino que con las cosas que está sufriendo emocionalmente dentro de su vida. Y aquí en el primer paso vamos a ver a Saúl, un líder paranoico, ¿verdad? Y es lo que les dije que vamos a ver en casa. Las bases bíblicas es 1 Samuel 13, 8 y 9. Vemos 1 Samuel 14, 6, 24 al 29. Y luego vemos también 1 Samuel 15, 3, 9 y 15, 19 y 20. Y luego vemos 1 Samuel 28, 6 al 10. Como les dije, voy a tomarle un retrato para que ustedes puedan ver estos en casa. Pero vemos aquí que el origen del término, por ejemplo, del término paranoico, fue Hipócrates, uno de los primeros en usar el término paranoia, del griego para, al lado de, y noidea, de nous, que significa espíritu o mente. Entonces, para es al lado, y noidea significa espíritu o mente, al lado de la mente en el griego. Él le aplicaba un tipo de pensamiento delirante, consecuencia del deterioro mental. La paranoia se califica dentro de la esquizofrenia. Entonces, vemos la esquizofrénica como una enfermedad física. No, ¿verdad? Es una enfermedad que mental. Amén. Entonces está categorizada debajo de la paranoica, lo paranoico. Entonces vemos las características de la personalidad de paranoico. Existen unas distorsiones dentro del pensamiento. Los que padecen tienen frecuentemente el sentimiento de estar controlados por una fuerza extraña y poseen ideas delirantes que pueden ser
extravagantes, agresividad, ideas de persecución, desconfianza, ideas de grandeza. Amén. Entonces, voy a pedirle a la licenciada Yasmín que nos explique un poco más sobre la esquizofrenia y si cae bajo lo paranoico. No, haz de cuenta como si fuera la esquizofrenia el padre de los paranoicos. Ok. Lo vemos en un ambiente no, como ya medicado. O sea, y lo paranoico es como los inicios para poder llegar a una esquizofrenia. Los síntomas que pueden incluir son la preocupación a los demás, como decir, ay, es que todos tienen cosas ocultas que yo no conozco. Caen en el recelo, la incapacidad para trabajar junto con los demás, un aislamiento social, el despego de la familia, una hostilidad. Todo eso son consecuencias de una persona paranoica y realmente si nos vemos con el tratamiento, pues más bien el líder que vamos a ver como Saúl, pues cuenta bastante bien para diagnosticar un trastorno paranoico en él. Amén. Entonces la paranoica son los principios, amén, que puede llevarnos a la esquizofrenia, un trastorno mental, amén. Y pues como nos explicaba, ¿verdad? Algo puede, ¿cómo les digo? Ligarse o llegar a más extremos, ¿verdad? Con otra cosa, si no si no detectamos el problema con tiempo y si no tratamos el problema con tiempo, ¿verdad? Entonces puede haber diferentes estados, ¿verdad? Del problema, si está bien avanzado o está a la mitad o está a sus inicios. Entonces vamos a ver aquí, vamos a pasar la actividad 1 y vamos hacia el paso 2, que vamos a ver a Herodes y la psicosis. Vemos el origen del término. El término psicosis se refiere al desorden mental más grave que conoce la psicología y la psiquiatría, ¿verdad? La capacidad mental de la persona, su respuesta afectiva y su capacidad para conocer la realidad y comunicarse se encuentra lo bastante afectuadas para encarar la vida de sus exigencias. En la antigüedad, la locura era la expresión de la intervención directa de los dioses. Otros religiosos, la interpretaban como la presencia del demonio en la vida del hombre. Entonces, cuando alguien estaba ¿Es psicópata? cuando alguien experimentaba el psicosis, ¿verdad? El psicosis, ¿verdad? Por ejemplo, en el inglés, ¿qué decimos para decirle a una persona que está loca? Psycho. Psycho, ¿verdad? Entonces, el psicosis de ahí derribe, ¿verdad? Entonces, cuando una persona estaba experimentando el psicosis, ¿verdad? O estaba experimentando un estado donde parecía la persona estar fuera de su mente o de su estado normal, ellos lo comparaban o lo ligaban, ¿verdad? A algo demoníaco, ¿verdad? Entonces, puede que sea algo demoníaco o puede que sea algo mental. ¿Amén? Por ejemplo, una vez estábamos, creo que ya les conté, no me acuerdo, estábamos con voy a ser lo más discreto posible, ¿verdad? Con una persona y estábamos en una actividad dentro de la iglesia y esa persona pues empezó a gritar y gritar y no estaba en el evento, estaba en el baño. Pero pues veía sangre en sus manos, huesos, ¿verdad? De un bebé, etcétera, etcétera. Entonces, cuando le empezamos a preguntar al spouse, ¿cómo se dice spouse? ¿El cónyuge? Al cónyuge de esa persona, ¿verdad? Era algo que ella
había experimentado esa persona por varios años. Entonces, esto no es algo que sucedió, ¿verdad? Al instante allí. Probablemente si hubiera sucedido al instante en ese momento por primera vez, probablemente lo podríamos ligar a algo demoníaco, ¿verdad? Pero sino conforme fuimos hablando con la persona, ¿verdad? Con el cónyuge, fuimos viendo que esta persona ya había experimentado esto por varios años. Y esto era ligado a algo que ella pasó por su juventud, su niñez. Entonces, ella había visto, no sé si era que había visto a un niño morir, a uno de sus hijos morir, o a un infantil morir cuando ella era joven. Entonces, ¿verdad? Ya investigando el problema, ya investigando la situación, nos damos cuenta que es algo que viene de origen ya a una temprana edad, ¿verdad? Entonces, estas son las consecuencias que ella está pasando a causa de eso. Entonces, al ver esto, los pastores pues empezaron a reprender y echar fuera demonios. Pero pues es la reacción natural, ¿verdad? Dentro de la iglesia, pensar que la persona está endemoniada. Pero creo que tenía que ver con rasgos de esquizofrenia y pues era algo mental más que espiritual. ¿Qué puedes decir al respecto, Yasmín? Bueno, pues la psicosis es una enfermedad mental grave, es una alteración global de la personalidad, o sea que se ve alterada toda tu persona en conjunto, tanto lo que te rodea. Es una pérdida del sentido de la realidad completamente. Siempre tiene un miedo, una angustia o la obsesión irracional, como en este caso, en este ejemplo que nos pones, pues la muchacha a lo mejor está obsesionada a la sangre, a los huesos, pero ni había sangre ni había huesos, o sea, era su pérdida completamente de la realidad y una obsesión irracional a lo que ella estaba pasando o lo que llegó a vivir. Así es. Entonces aquí vamos a ver el crecimiento infantil, ¿verdad? Y cómo afecta el impacto social del crecimiento infantil, ¿verdad? ¿Qué es el crecimiento infantil? Vemos que el niño va creciendo, ¿verdad? Y está experimentando un crecimiento cuando es infantil. Entonces, el impacto social es como el infantil o el infante es impactado socialmente cuando va creciendo, ¿verdad? Vemos a un hombre llamado Jeffrey Maham. Bueno, el teléfono está ahí. Jeffrey Mayham o Mayham, algo así se llama. Bueno, él fue alguien que llegó a matar a 17 personas, ¿verdad? Y las llegó a matar en diferentes formas. Pero es un documental, ¿verdad? Que estaba viendo que este hombre tenía un padre que tenía su doctorado en chemistry, en Química. No. Chemistry es química, ¿verdad? En la química tenía él su doctorado y creciendo un día el niño era muy antisocial, ¿verdad? Pero el niño fue alguien que con el tiempo pues tenía una mascota, jugaba con su mascota, tenía un amigo chiquito, bueno, en su infancia, de la misma edad, ¿verdad? Que era vecino de él, vivían juntos, bueno, vivían cercanos, eran mejores amigos. Entonces, él no tenía una vida muy social, pero tenía una vida también muy normal. Pero un día, el papá salió y agarró los huesos de un pájaro, me imagino, y los puso en un recipiente, y el niño experimentó ver eso. Entonces el niño como que hay un interés en los huesos de los animales, ¿verdad? Y luego empezó él de niño, ¿verdad?
de niño, él empezó a hallar animales muertos, ¿verdad? Y a abrirlos, ¿verdad? O sea, era algo normal, ¿verdad? Como un niño, ¿verdad? Pues él se interesaba en esas cosas y pues uno puede decir, bueno, pues científicamente hablando le interesa aprender más de los animales. Bueno, cuando el niño llega a una etapa, de pubertad, llega una etapa que está, experimentando cambios hormonales, el niño sigue haciendo estas cosas. Entonces, el niño no tiene una vida social, ya lo hablábamos, y el niño, bueno, ya no es niño, ya es adolescente, empieza a hacer estas cosas, ¿verdad? Y a agarrar una obsesión o una pasión, ¿verdad? Hacia esas cosas, hacia abrir animales, matar animales, abrirlos, ¿verdad? Entonces, su sexualidad, ¿verdad? Todos sus cambios hormonales están siendo ligados, ¿verdad? Hacia estas cosas. ¿Ven? Entonces, cuando él crece, luego agarra una preferencia sexual que es bisexual. Entonces, cuando él agarra esa preferencia sexual de la bisexualidad, él agarra amor por alguien, pero quiere que esa persona sea alguien muerta, ¿verdad? Entonces, él consigue un un maniquí, ¿verdad? Y pues él hace cosas indebidas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues representa a alguien que no tiene movimiento, alguien que pues está muerto, ¿verdad? Y se me olvidó el término de la placer sexual hacia los muertos. No sé si tú lo tienes, Yasmin, pero hay un término. ¿Para qué, Rolando? Un placer sexual hacia los muertos. Hay un término, se me fue de la mente, ¿verdad? Pero es lo que él desarrolló, ¿ven? Durante el tiempo. Entonces, vemos que el impacto social que él tuvo con las cosas que él hacía, ¿verdad? Se llama necrofilia, Rolando. ¿Cómo? Necrofilia, es el Necrofilia, ándale, esa es la palabra, necrofilia, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí, necrofilia. Él desarrolló, él desarrolló la necrofilia, ¿verdad? Conforme fue pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque no tuvo esa, probablemente, interacción social, ¿verdad? Que hubo de haber tenido, ya sea con las muchachas, los muchachos, etcétera, etcétera. Y pues, ¿con qué estaba apasionado? ¿Con qué estaba muy relacionado? Era con las cosas muertas, de matar, ¿verdad? A animales, etcétera, etcétera, abrirlos. Entonces, cuando él fue creciendo, él bueno, ya tenía planeado en su mente de matar a alguien, ¿verdad? Entonces él dijo, ya cuando yo me gradúe, ¿verdad? De la high school, yo voy a hacer mi primer matanza, mi primer homicidio, etcétera, etcétera. Semanas pasaron, sus padres se separaron, ¿verdad? Entonces hubo ahí también algo que ver, los padres, ¿verdad? Un rol también bien importante, se separaron, entonces esto como que agarró un mayor resentimiento, un mayor impacto también. Y pues cuando él manejaba, había uno, ¿cómo se le puede decir? Vagabundo o alguien que iba caminando por la calle, por el highway, lo recogió y pues desde ese momento en la casa mató a alguien por primera vez. Entonces ahí él agarró, como por decir, más confianza hacia sus deseos, porque él ya quería matar a alguien, ¿verdad? Ya tenía ese deseo, ¿verdad? De poder matar a alguien.
pero como que eso le dio el inicio, ¿verdad? Para que lo siguiera haciendo. ¿Ven? Entonces, lo que fue sucediendo, ¿verdad? Después de eso fue matando a más, etcétera, etcétera. Pero la cosa que él dice es que él nunca quiso hacerle daño a nadie. Él solamente quiso suplir sus necesidades sexuales, ¿verdad? Entonces, él probablemente no quiso hacerle daño específicamente a ese individuo, ¿verdad? Pero ese individuo tuvo que tomar parte en sus placeres sexuales, por decir, ¿verdad? Mas nunca quiso deliberadamente hacerle daño. Y él pues ya dijo que pues nunca quiso hacerle daño a nadie, pero está ahora bien satisfecho de que lo hayan hallado, lo hayan descubierto, ¿verdad? Porque él no quería seguir haciendo estas cosas. Entonces sabía que era malo, ¿verdad? Sabía lo bueno de lo malo, ¿verdad? Pero quería complacer sus deseos, ¿verdad? Y esos deseos, ¿verdad? Eran, ¿cómo se dicen? Urges. No. Necesidades. Y pues él trataba de satisfacer esas necesidades. No sé si tienen algo al respecto de qué comentar sobre Jeffrey, sobre el caso. ¿No? Marlene. Como analicé un poco el documental, me di cuenta que lo que inició el problema con él fue la estructura familiar, porque la madre tenía adicciones y él creció viendo la madre tener adicciones. So, el padre tenía su, licenciatura o cualquier rango que sea en ciencia. doctorado. Su doctorado. So, tenía esos dos ejemplos, y como él ellos no tomaban tiempo para darle lo que es el amor paternal o maternal, él hizo link lo que era el amor, ligó lo que era el amor de los padres, lo que él creció aprendiendo que sabía que era el amor, y lo guardó y a su debido tiempo lo expresó, que era la adicción a la ciencia. Y como estaba en ese momento que quería experimentar, como un teenager, él dijo al final que él los amaba, y porque los amaba los estranguló, porque no quería que sufrieran. So, él hizo link lo que él sabía ya que era el amor. So, él no tenía knowledge de lo que era el amor, so expresó su amor irónicamente en esa manera. Otra cosa también, al final, cuando ya creció en su adolescencia, el tiempo de graduación, hubo muchos problemas al modo que sus padres se separaron, y ya cuando se separaron él tuvo mucho tiempo solo, y ese tiempo solo pensando con sus necesidades, con lo que él ya tenía de background, él lo utilizó para lo único que sabía hacer. So, después de ahí se mudó con su grandma, y su grandma lo indujo a la iglesia que buscara de Dios. Estuvo creo por 3 años, o 3 meses, no tengo... 3 años. 3 años. Dejó de hacer eso, buscó de Dios, pero al final sus necesidades dominaron, porque no había rompido ese ciclo, no sabía cómo salir de eso. So, él luego dejó de creer en Dios y dijo, Dios no existe. Y cuando uno nega a Dios, pues, toma cualquier espíritu Así es. So, después de ahí, entonces él dijo, bueno, yo soy como el enemigo. Aunque negó a Dios, él aceptaba que había mal en la vida. So, empezó a decir que estaba bien. Si no había Dios, entonces no hay reglas. Si hay Dios, entonces ¿quién me dice a mí lo que hacer y qué es lo que hacer con otra persona? So, empezó a hacer todo eso. Al fin de cuentas, cuando lo atraparon,
bueno, había espíritus en él porque se rió y dijo, si ustedes supieran lo que hiciera, no me preguntarían. Y empezó a decir varias cosas, el modo que al final, cuando ya pasó todo eso y tuvo ayuda en la cárcel, por medio de psicólogos, church, todo eso, como que volvió al sí, ya en su niñez era... interactuaba con las personas, pero ya cuando fue creciendo los problemas de su familia ya dejó de interactuar con las personas, y ya cuando estaba ya otra vez en el jail, cuando empezó en el jail, empezó otra vez a interactuar, hizo preguntas, como que volvió así, y ya fue más social, y de ahí ya dice su papá que noté que ya regresó mi hijo. Ese niño que estaba, cuando lo perdí, volvió en ese momento, y hizo baptize, se bautizó, prácticamente dejó todo eso atrás, y luego, por final, me di cuenta que al final él fue bullied, y lo mataron, él murió con la espada como la que él peleó. He would stab someone and es como murió al final. So sí. it's, ironically, but that's how it ended. Y este es algo que pues sucede, ¿verdad? Desde una edad muy temprana, ¿verdad? Como el niño no tiene esa interacción que tiene que tener, el amor de los padres. Y pues como dijo, no quería yo lastimar a alguien, nomás quería tener a alguien que le llenara sus fantasías, ¿verdad? Hasta trató de hacer a alguien en un estado zombie, poniendo una drilling, ¿qué es? Haciendo un hoyo en el cerebro, poniendo ácido, y que para que poderlos poner en un estado zombie, ¿verdad? Y pues no lo pudo, murieron, etcétera, etcétera. Pero al final del caso, ¿verdad? Todo esto, lo que él experimentó durante su vida infantil, ¿verdad? Y adolescencia y juventud, pudo afectar en lo que se hizo. Era lo único que sabía. Amén. Yasmín, ¿algo al respecto? Bueno, en psicología no puedes diagnosticar a una persona con esquizofrenia si tiene menor a 15 años, que es lo que el diagnóstico, el manual de diagnóstico te dice. Pero sí puedes diagnosticarlo con una psicosis leve, grave o moderada. Entonces, cuando el niño tiene 6 años, el niño puede tener como alucinaciones que no son reales, como que le habla a su papá o va solito al baño y empieza a tener miedo, escucha que le hablan en la noche, pero no es que él esté esquizofrénico, o sea, simplemente pues está enfrentando, está creciendo, y a él se le tiene que educar de una manera, pues lo más que nosotros podamos, tanto apegarnos a la Biblia como a lo que nosotros como padres podemos brindarle, que es su seguridad. Pero si el niño empieza a tener problemas con el impacto social, con la manera en que se desarrolla en la escuela, no habla con nadie, pues entonces ahí sí se puede ir como sembrando la semilla de la esquizofrenia y irse desarrollando. Cabe mencionar que el autismo en un crecimiento infantil no entra dentro de una psicosis, pues, porque ellos siempre están en su sentido de la realidad, pues lo están evadiendo. Entonces, el autismo no entra dentro de la esquizofrenia y no entra dentro del crecimiento infantil que afecte la psicosis. What's autism? Amén. Autism. Amén. Entonces necesitamos que, ¿verdad? Aprovechar cuando los niños